Tal como les habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros en la conversación central de la noche de hoy la licenciada Vivian Porcel. Ella es subdirectora de la Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, y con ella vamos a hablar de un aspecto fundamental en la vida nacional en estos momentos, y es el retorno de nuestros niños y nuestras niñas a la modalidad presencial en las aulas. Muy buenas noches, Vivian. Bienvenida a Tiempo de Orientación. Buenas noches, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy. Queremos de inmediato iniciar esta conversación obteniendo tu parecer, tu pensar y, por supuesto, de la organización que representas en torno a las medidas del Ministerio de Educación. Pudiéramos decir que se ha escuchado un llamado nacional, no tan solo en medios de comunicación, sino también por entidades expertas en la materia, como lo son ustedes, de iniciar esta modalidad mixta, inclusive antes de que terminara el año escolar. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes en este sentido en torno a la decisión que se ha tomado? Bien, sí, tal como lo dice, desde hace un tiempo ya desde EDUCA y desde otras organizaciones se ha estado tratando de lograr lo que se inició esta semana con el retorno a la semipresencialidad. Ahora mismo preocupa un poco que se está haciendo justo después de Semana Santa, una Semana Santa que pudimos ver donde no se cumplieron los protocolos y no quisiéramos que se fuera a confundir el efecto que pueda tener la apertura de los centros educativos con el efecto que va a tener en términos de contagios lo que sucedió en Semana Santa. Entonces, eso nos preocupa bastante. Vamos a estar dándole mucho seguimiento a la curva de contagios, si es que hay algún tipo de movimientos en ese sentido, pero en general, hasta ahora entendemos que han tomado la decisión correcta y que están implementando un protocolo que cumple con los estándares internacionales. Dentro de esos protocolos que bien indica se están implementando, nos gustaría saber si se les tomó en cuenta, si se les consultó, si fueron parte de los organismos, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, ¿no? Privada, si fueron consultados ustedes en este sentido. Sí, fuimos parte de todo el proceso. Fue un trabajo que se hizo impulsado por el ministro y desde el ministerio, pero que contó con el apoyo de organizaciones, no solo Educa, sino otras organizaciones interesadas que estuvieron en mesas de trabajo, que pusieron su granito de arena para el producto que hoy salió y que se está implementando en los centros educativos. A ver, Vivian, ¿nos pudieras, sobre todo para esos padres y esas madres que nos están viendo esta noche, nos pudieras indicar cuáles son algunos de esos aspectos principales de dichos protocolos que pudiera llevar tranquilidad y sosiego a muchos padres, como bien ustedes saben, que tienen cierta aprehensión de permitir el retorno de sus chicos y de sus chicas a clases ante la pandemia que todavía sigue cobrando vidas, que todavía sigue afectando sensiblemente la salud de la ciudadanía? ¿Cuáles son algunos de esos puntos claves de dicho protocolo a lo que hace referencia? Sí, yo creo que lo principal es que el uso de las mascarillas y el distanciamiento. Los centros educativos tienen un mandato de dividir los grupos, de establecer horarios, de separar a los niños para que se pueda cumplir con ese distanciamiento requerido. Además de que tienen que usar las mascarillas cuando tienen 2 años o más. Los profesores también van a tener que utilizar sus mascarillas, se le va a proporcionar gel en alcohol, manitas limpias, espacios para lavarse las manos y es lo que nosotros estamos haciendo en el día a día. Lo único que cambia es que en lugar de estar en nuestras casas o quizás en espacios de ocio, pues van a estar asistiendo a los centros educativos. Una persona, Y, bueno, uh-huh. 2 horas, 3 horas no va a hacer diferencia, pero la verdad es que sí, 2 horas, 3 horas de clases presenciales va a ser la diferencia en la vida de los niños y en eso es que tenemos que concentrarnos. Y qué bueno que lo indicas, porque otra de las inquietudes de las cuales los comunicadores nos hemos hecho eco es de aquello de por qué se inicia ahora, estamos hablando del mes de abril, cuando apenas quedan ya 2 meses de clases, ¿no? Y por qué entonces no se esperó mejor a, dirían muchos padres y muchas madres, bueno, a tener más tiempo para garantizar aún más la salud de nuestros hijos, para poner a tono a muchos planteles escolares que antes de la pandemia no tenían los requisitos necesarios para dar clases en cierto nivel de dignidad y de confort para nuestros chicos. ¿Por qué no se esperó al nuevo año escolar y se inició finalizando él? Mira, la educación no puede esperar.
De verdad, o sea, eso es lo principal. La educación no puede esperar. No podemos esperar a que las condiciones se den en algún momento porque no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia, no sabemos cómo va a evolucionar el virus. Vemos que tenemos diferentes cepas que van cambiando algunas cosas. Y lo que definitivamente no cambia es que tenemos que usar mascarillas, tenemos que mantener distanciamiento y tenemos que tener una higiene adecuada. Entonces, si ya eso lo sabemos y eso lo podemos implementar, pero sobre todo podemos empezar a probar los protocolos, a ver qué funciona en cada centro educativo, en cada comunidad. Es bueno que lo estemos haciendo ahora para que cuando llegue el próximo año escolar ya sepamos qué funciona y qué no funciona. Y yo creo que algo sumamente importante, que Educa lo ha venido diciendo desde el primer momento y que el ministerio también se ha hecho eco, y es que esto es un proceso dinámico. No todos los centros educativos van a funcionar de la misma manera ni van a implementar lo mismo. Entonces, en algunos sitios sí se va a ir avanzando y van a poder llegar hasta el último nivel de clases presenciales, en otros no, porque la comunidad tiene aspectos que son solos de esa comunidad y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Las condiciones de cada lugar van a dictar cómo se maneja y cómo se comporta este protocolo y este retorno a la presencialidad. Y estamos totalmente de acuerdo, Vivian, en eso que dices de que la educación no puede esperar, es lo más importante en el desarrollo de un pueblo. Pero pareciera entonces que es óbice los esfuerzos que se han venido haciendo, porque se estaba impartiendo educación. Y hago esta pequeña introducción a la próxima pregunta, porque nos llama la atención esa frase. O sea, es que los esfuerzos anteriores de educación a distancia no funcionaron, que se hace tan urgente volver a la presencialidad. ¿Tienen ustedes estudios? Me imagino que tendrán algún tipo de indicador que sirva de muestra para motorizar esa urgencia con la que vemos, no solo ustedes, sino por supuesto el gobierno dominicano y otros sectores de nuestro país, por la que vemos la necesidad imperiosa de iniciar la presencialidad. Sí, mira, hace un par de semanas Educa condujo un estudio, una investigación que fue presentada a la opinión pública, donde no solamente pudimos ver que la gran mayoría de los padres desean que sus hijos retornen de forma presencial, sino también pudimos ver que la gran mayoría de padres entiende que sus hijos no aprenden nada o aprenden lo mismo que antes, y eso es algo preocupante. Pero también otra cifra que nos preocupó bastante fue que cerca de 20,000 estudiantes ya salieron del sistema y no van a volver a entrar. Y nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de educación, que cuando hablamos de presencialidad, no solamente estamos pensando en que nuestros niños van a aprender matemáticas, español, sociales, sino en los centros educativos aprenden a socializar, aprenden valores que quizás en su casa no pueden aprender porque están solos. También es un lugar donde reciben la alimentación que necesitan, donde reciben el acompañamiento socioemocional que necesitan. Cuando nosotros tenemos nuestras aulas cerradas, por más que tengamos un programa a distancia, que no es lo mismo que un programa virtual, nosotros estamos privando a los niños de tener acceso a todo eso. Entonces, la urgencia no es solamente porque no sabemos si está o no está funcionando, es porque estamos privando a los niños de tener acceso a otras cosas que son fundamentales para su desarrollo. Y qué bonito que hablamos ya de indicadores, Vivian, porque nosotros habíamos, digamos que lanzado a la opinión pública nuestra inquietud de que la brecha digital que existe en República Dominicana pudiera ampliar también la brecha educativa cuando nosotros prácticamente basamos nuestro sistema educativo por motivos del coronavirus en las posibilidades tecnológicas de nuestras familias. Y nos gustaría saber, dentro de esos mismos indicadores que ustedes manejan, si esa advertencia que nosotros hacíamos, si se hizo realidad o no. ¿Qué sucedió o qué ha sucedido en este tiempo en donde hemos dependido de la televisión, la radio, las computadoras, las tablets y los celulares para educar a nuestros hijos? Sí, se pudo ver en esa encuesta que hicimos, se pudo ver una diferencia entre los recursos que utilizan en el sector privado y los recursos que utilizan en el sector público. Definitivamente en el sector privado utilizan más la computadora, los programas que son virtuales como esta conversación que estamos teniendo ahora mismo vía Zoom, mientras que en el sector público dependían un poco más de lo que eran los cuadernillos, las clases por televisión y WhatsApp, que ha sido una herramienta fundamental. Y es importante mencionar que la brecha ya existía. Lo que hizo la pandemia fue hacerlo visible para el que no lo tenía presente.
O sea, ya esta brecha se venía viendo y se venía advirtiendo desde hace un tiempo. Lo que ha hecho la pandemia es que la ha hecho más visible. Entonces ahora hay más preocupación por tratar de cerrarla. Y no podemos permitir que se cierre esa brecha perjudicando a los que tienen mayores posibilidades. Tenemos que tratar de subir el nivel del grupo que está por debajo y no bajar el nivel del que está arriba. Excelente, claro. Equilibrar, pero a la alza, ¿no? Y esa brecha se pudiera hablar, Miriam, Vivian, de que se ha ampliado, siendo acá un poquito osados, ¿no? Los instrumentos los tienen ustedes para medir estas cosas. ¿O es sencillamente un dato que se mantendría más o menos constante en estos últimos meses? Mira, personalmente te puedo decir que creo que se ha anchado, pero eso todavía no tenemos una medición exacta que nos pueda decir si efectivamente se ha anchado o no. Pero sí te digo que parte de lo que Educa quiere hacer es continuar haciendo estas investigaciones y estas evaluaciones para ver efectivamente si se ha anchado o no se ha anchado, qué ha pasado con los aprendizajes y si es de calidad o no es de calidad. Y bueno, teniendo ya este marco general en torno al contexto actual, nos gustaría saber, miras al futuro, hacia adelante, ¿cuáles son las sugerencias que ustedes han formulado? Sé que es muy temprano aún para hablar de posibles, digamos que resultados, ¿no? Apenas está empezando esta presencialidad en este final del año escolar, pero sí me imagino que tienen expectativas en torno a lo que se puede lograr en estos meses que faltan. Sí, mira, como hemos venido repitiendo muchas veces, lo importante es que ahora mismo se haga ese trial and error, esa prueba-error de lo que es el retorno a la presencialidad, que se midan los protocolos, que se mida el impacto que pueda tener el abrir los centros educativos y entonces que se trabaje para lograr que esos centros se queden abiertos para terminar este año escolar, pero sobre todo para el próximo año escolar. Y ahí vamos a estar y el Ministerio de Educación y las autoridades lo saben, estamos aquí para darle la mano y acompañarlos en todo el proceso, ayudarlos con las investigaciones que se necesiten, ayudarlos a impulsar esa política pública que se necesiten, porque el interés de Educa es que exista una educación de calidad en la República Dominicana y para eso es que estamos trabajando. Se ha tomado en cuenta, y ya terminando esta conversación, Vivian, nueva vez te agradecemos tu presencia en este espacio, pero nos gustaría saber si se ha tomado en cuenta aquellos casos que conozco varios de padres que retiraron a sus hijos de las aulas, también casos, y vamos ahí a hacer dos preguntas en una, eso es un caso, pero hay otro muy interesante de muchos padres que vieron el desempeño de sus hijos reducirse en estos meses y que pudieran inclusive estar por debajo del curso al cual ellos estarían retornando ahora de manera presencial e inclusive ascendiendo para el próximo año escolar. Esto se tomó en cuenta ante el efecto que pudiera tener para miles e inclusive decenas de miles de familias dominicanas. Idealmente sí se tomó en cuenta, pero no tenemos datos de que efectivamente se haya hecho así. Entendemos que lo prudente sería realizar una evaluación para medir el nivel y ver qué lagunas tienen los niños y cómo se pueden subsanar pues esas deficiencias de aprendizaje que pueden tener. Pero como bien decías, es muy pronto, acabamos de iniciar este proceso, estamos ahora mismo viendo cómo se comportan los niños, porque también tenemos que pensar que para ellos fue un cambio drástico dejar de ir a las escuelas y va a ser un cambio drástico volver a ir a las escuelas ahora con una metodología prácticamente distinta a la que ellos estaban acostumbrados. Entonces yo creo que lo primero en lo que tenemos que enfocarnos es en lograr que los niños lleguen a las aulas, en ver cómo se comportan, en que ellos entiendan que están retornando a un espacio seguro, que ir a las escuelas no significa que ellos se van a contagiar ni que están en riesgo. Y a partir de ahí entonces poder trabajar lo que puede ser alguna pérdida de aprendizaje. Finalmente, Vivian, nos gustaría que le dedicaras un mensaje a esos padres, a esas madres. Sé que durante esta conversación hemos tocado ese tema, pero me gustaría cerrar esta conversación con un mensaje directo a aquellos padres y aquellas madres que nos están viendo en este momento y que todavía tienen cierto temor de enviar nuevas veces a sus hijos y a sus hijas a las aulas. Bueno, yo quisiera decirles que no tengan miedo, que yo sé que en un principio puede parecer algo riesgoso, pero si se cumplen los protocolos, volver a las aulas de forma segura. Mascarillas, higiene y distanciamiento es lo único que le estamos pidiendo. Y a la larga esto será mucho mejor para sus hijos que mantenerlos en sus hogares.
Muchísimas gracias, Vivian. La verdad que para nosotros es un enorme privilegio haber contado con tu presencia en este programa para hacer justamente lo que indica el nombre del mismo, orientar a nuestros televidentes que están en este momento en sus casas. De verdad que te lo agradecemos de corazón, y también de corazón le agradecemos a todos ustedes el haber estado en sintonía con nosotros en este su espacio Tiempo de Orientación. La invitación queda abierta para que mañana a la misma hora y por el mismo canal estén nueva vez con este equipo multidisciplinario de jóvenes que estamos a cargo de este programa. Que tengan un feliz resto de la noche y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.